No existen iglesias perfectas. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Hermanos, démosle un aplauso de bienvenida a nuestro misionero don Rodolfo Chávez. Pastor. Gracias, Mario. Dios lo bendiga. Bueno, buenos días para todos. Creo que todavía estamos en la mañana, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Una bendición realmente estar con ustedes. También quiero saludar a los que nos están viendo por el internet. Para mí, pues, ha sido una bendición servir a Dios. Le he servido por 34 años. Ahora en la mañana vi una señora que no reconocía, estaba sentada en este sector. Ella, doña Ligia Mata, cuando yo estaba empezando, en los primeros años, ella contribuyó con la alimentación mía por mucho tiempo. Por allá veo otras personas conocidas, a don Manuel y su esposa, su hijo, los conozco desde hace más de 30 años, cuando servía en la León 13, una de las iglesias que tuve la oportunidad de servir. Hermanos, tuve la bendición de llegar a Jesucristo en la iglesia bíblica bautista de Guaples. Ahí me consagré, me dediqué, estudié en el seminario, luego regresé 4 años después a servir en la misma iglesia, donde conocí a mi esposa, y con ella juntos hemos servido ya 27 años. Tenemos 27 años de conocernos, 27 años y medio de conocernos, 27 años de casados. Al mes que la conocí le ofrecí matrimonio y me dijo que sí, entonces a los 5 meses nos casamos. Y tenemos unos 17 años y unos cuantos meses de servirle en la zona sur. Llegamos a servir como pastores de la iglesia bíblica bautista en Palmar Norte. De ahí Dios nos permitió ir conociendo diferentes pueblos alrededor, donde empezamos a hacer estudios bíblicos y terminamos sirviendo en la región indígena Boruca y Térraba. En octubre de este año que pasó, el compañerismo nos nombró misioneros para servir a Dios en ese lugar. Ahorita estamos yendo a 7 comunidades indígenas diferentes, y además de eso estamos sirviendo y dirigiendo la iglesia bíblica bautista en Sierpe. Gracias por invitarnos, gracias por orar y sostenernos a través de la ayuda misionera. Vamos a leer el texto para esta mañana. Vamos a ir al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Tal vez usted lo pueda leer conmigo en voz alta. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a leerlo otra vez porque no sentí que todos lo hicieron conmigo al unísono. Entonces vamos juntos otra vez, despacito, no es competencia, pero Marcos 16, 15, bien fuerte. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué bien salió esta vez. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tenernos acá. Gracias por la generosidad de esta iglesia que nos ha invitado, y gracias porque ellos también son fieles contribuyentes del ministerio en la obra misionera, y debido a eso también tenemos la oportunidad de servirte allá en la región indígena. Bendice este mensaje y dirígenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Marcos 16, 15 tiene uno de los mandatos más importantes del Señor Jesucristo para la iglesia. No es que otro no tenga importancia o el mismo valor, pero para mí uno de los más importantes para la iglesia como tal es el de ir y predicar el evangelio a todas las personas, a todas las criaturas. Esta orden está ligada directamente con la obra misionera, pero no precisamente solo para los misioneros. Este mandato no tiene que ver solo con los misioneros. Alguien dijo alguna vez que una iglesia sin visión misionera es un campo misionero. No sé si lo comuniqué bien.
Pero una iglesia que no tiene visión misionera es un lugar donde se tiene que empezar a predicar el evangelio. Eso lo dijo un hombre que servía a Dios hace muchos años. Jesús no está diciendo en este pasaje que nosotros tenemos que esperar que el mundo venga a la iglesia a escuchar el evangelio, sino que la iglesia tiene que salir, que los cristianos debemos de ir, que los cristianos somos los encargados de abandonar nuestro lugar de confort e ir por todos lugares a comunicar el evangelio. Fue exactamente lo que hizo la iglesia primitiva en los primeros años, y así pudo evangelizar Asia, Europa, el norte de África y todo el mundo conocido hasta aquel entonces. Cuando examinamos o leemos este pasaje, debemos de tomar en cuenta 4 cosas por lo menos, y vamos a empezar. Estos son los 4 puntos del mensaje. Número 1, ¿por qué debemos de ir según Jesucristo? La razón número 1 es porque todos somos pecadores. Así lo dice la Biblia en Romanos 3:23. Si gustan acompañarme, si lo pueden decir de memoria, también está bien. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado. La Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Lo admitan algunas personas o no, todos somos pecadores. Yo contaba en la mañana el testimonio de una familia donde fui a evangelizar. El Señor me decía: pastor, he estado casado 25 años, mi horario es así, hace 25 años. Me levanto temprano, voy al trabajo, desayuno con mi familia, voy al trabajo. Cuando salgo del horario normal de mi trabajo, el trabajaba en el Registro Nacional, tomo un taxi y trabajo hasta las 12 de la noche. A esa hora regreso a la casa, descanso y el otro día lo mismo. No tomo, no fumo, no bailo, no mujereo. Nunca he usado drogas, nunca he sido infiel a mi esposa, ni nada. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y entonces algunas personas creen que el pecado está en nosotros solamente por acción. Nosotros somos pecadores por naturaleza. La Biblia dice que, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted puede tener una vida muy recta, y hay gente que no está en la iglesia, o hay gente que no son cristianos y tienen una vida, digamos, moralmente bastante buena, pero el hecho es que somos pecadores por naturaleza. Nuestros padres pecaron al inicio, y el pecado se fue transmitiendo de generación en generación hasta alcanzarnos a nosotros. Ese pecado nos separa de Dios, y dice la Biblia que nuestras iniquidades han hecho separación y han hecho ocultar el rostro de nosotros. O sea, Dios le ha dado la espalda por lo horrendo del pecado a la raza humana, y esa separación que hay entre Dios y el hombre un día le llevará a la condenación y el castigo eterno. Entonces Jesús dio la importancia de que nosotros fuéramos a predicar el evangelio a todos los lugares, a todas las criaturas, porque el hombre está condenado y destinado a un lugar terrible eternamente. Eso deberíamos de tomarlo en cuenta, y deberíamos de recordar que Cristo es el único camino, y él lo dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no se presenta aquí como uno de los caminos, sino como el único camino que puede llevar al hombre a una relación personal e íntima con su Padre Celestial, con su Creador. Hermanos, Jesús nos urgió de ir a predicar el evangelio a toda criatura, porque el hombre está condenado, y Jesús es la solución. Él es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. La Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo los cielos en que podemos ser salvos, y este es Jesucristo. También la Biblia nos dice que Él es el único mediador, y no hay otra forma. No importa que los hombres hayan inventado algunas formas o hayan ideado su propia forma de sentirse bien en cuanto a lo espiritual, solo hay una forma, y esta es Jesucristo. Debemos de ir porque es una ordenanza del Señor, y es una ordenanza para toda la iglesia.
Los hombres que en ese momento escucharon de primera palabra a Jesús recibir este mandato representaban la iglesia hasta aquel entonces. Y este mandato se ha transmitido de generación en generación, y nosotros también representamos la iglesia del Señor en nuestra época. Debemos de ir, número 2. Esto, lo que tenemos que tomar en cuenta, número 1, es que debemos de ir porque el hombre es pecador y está destinado a la condenación eterna. Lo que debemos de tomar en cuenta como punto número 2 es quién debe de ir. Y la Biblia nos enseña que todos debemos de ir. El mandato no está dirigido solamente a los pastores y líderes, obreros o servidores o maestros o hombres fieles como diáconos en la iglesia, sino que a todos los creyentes, todos los que han sido redimidos y alcanzados por la sangre de Jesucristo. El trabajo misionero no solamente es para el pastor. Ahora, no significa que usted tiene que ser un misionero que tiene que ir exactamente a otro lado para cumplir ese mandato. Usted puede hacerlo en su trabajo, usted puede hacerlo en su comunidad, usted puede hacerlo desde su casa, usted puede abrir las puertas de su casa entre semana, invitar a las personas a meditar en un pasaje de la Biblia y explicarlo, orar con ellos y por sus necesidades y presentarle el Evangelio de Jesucristo. No todos tenemos que dedicarnos a tiempo completo, pero todos tenemos que trabajar para alcanzar el mundo perdido. No todos terminarán yendo al seminario, pero todos tenemos el mismo deber de predicar de Cristo. Y la Biblia dice que en Hechos capítulo 8 versículo 4, Hechos capítulo 8 versículo 4, por ahí alguien puede decir, mira, no se parece al mensaje que predicó antes, hay pasajes extras, yo no puedo predicar exactamente igual. Dice Hechos 8:4, dice la Biblia así, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La iglesia primitiva, los primeros creyentes, en el primer siglo, iban siendo perseguidos, iban siendo limitados, pero donde quiera que iban predicando el Evangelio. A veces uno va a un lugar y usted escucha a las personas hablando de fútbol. Por allá está en otro lugar, usted escucha a las personas hablando de la serie. Por un momento usted está en otro lugar y usted escucha a las señoras hablando de las novelas. Y generalmente la gente siempre anda hablando de algo, pero estos iban hablando y anunciando el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que no hay nada más importante, nada más poderoso, no hay nada más importante para un hijo de Dios que compartir su fe persona a persona con los demás. El tercer punto es hasta dónde debemos de ir. Debemos de ir, según Marcos, a todo el mundo. Y también Mateo capítulo 28, 19. Mateo 28, 19. Nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos que ir a todas las naciones, tenemos que ir a todas las etnias, no solamente a países, no solamente a ciudades principales, no solamente a pueblos grandes. Tenemos que ir a donde quiera que hay personas que nunca hayan escuchado el Evangelio. La comunidad más grande en la que nosotros servimos actualmente tiene 3,000 personas. Eso no es nada. Yo creo que un barrio aquí, una urbanización tal vez tenga más que eso, pero esa es la comunidad más grande en la que nosotros predicamos. El Boruca, Terra tiene unos 2,000 personas, Rey Curré tiene 1,500 personas, algunos tienen 1,000 personas, otros 500 personas. Hay comunidades muy pequeñas, pero en muchas de ellas nunca se ha predicado a Jesucristo. Hace unos días fuimos a la China Quichán, es una región indígena Cabecar. Nos invitó una señora a que predicáramos. Habíamos ido ya 2 veces a repartir tratados, a llevar ropa y también a repartir
Nuevos Testamentos. Pero en la segunda oportunidad que fuimos, ellos nos dijeron, yo quiero que ustedes vengan un día, pero que hagan un culto en mi casa. Nosotros teníamos 2 contactos de cristianos en la China Quichá, y con ellos estábamos comunicando, según nosotros, a raíz de esos 2 cristianos que estaban allí, íbamos a empezar la obra misionera ahí. Pero curiosamente la señora que nos invitó es una señora católica, que nos dijo que querían que hiciéramos un culto largo, bien largo, ojalá toda la noche. Así me dijo. Y yo le dije a mi esposa, esta señora quiere una vigilia. Le conté a doña Nila, y doña Nila, que es la cristiana, me dice, yo no sé qué le pasa a esa señora, pero que yo sepa, ella ni sabe que es vigilia ni sabe que es un culto, porque es muy católica. Cuando fuimos, no nos pudo atender en su casa. Yo le dije a mi esposa, qué torta, seguro no va a llegar nadie. Nos dijo que fuéramos a la finca o a la propiedad que ellos están recuperando, a un potrero, y reunió en un corral más de 25 personas. Bueno, yo conté así rápidamente mientras predicaba 25, pero había un montón más por allá, por las barandas del corral, viendo así, yendo de un lado a otro y caminando como inquietos, como que yo quiero estar ahí, pero no. Pero habían por lo menos 25 personas sentadas escuchando el evangelio ese día. Al final aprovechamos para aconsejar y guiar a unas personas que nos hicieron preguntas, y entre eso una niña estaba jugando en las barandas del corral, se subió y mi esposa le dice, Saqueo, bájate de allí, y le empezó a cantar el corito, y la niña le dijo, ¿y quién es Saqueo? ¿Qué es eso? Dice, un amigo de Jesús que estaba subido a un árbol, y cuando Jesús pasó le dijo que se bajara del árbol porque quería ir a posar en su casa. Y la niña le preguntó, ¿y quién es Jesús? Increíble, ¿verdad? Increíble que una niña de 6, 7 años no sepa quién es Jesús. Para nosotros, que estamos acostumbrados que nuestros niños de 4 y 5 años ya tienen una idea o están relacionados con la idea de Dios y de Jesucristo. Para nosotros, cualquier niño de escuela dominical nos podría contestar bien quién es Jesús. Pero esa niña, curiosamente, no sabía nada acerca de Jesús, ni siquiera había escuchado el nombre de Jesús. Y yo no sé, por la problemática que hay ahora ahí, si eso sigue así y nosotros no volvemos, seguro muchas de esas personas y niños jóvenes no comprenderán la verdad del evangelio. Hay una lucha entre blancos e indígenas en la China Quichá, y ahora los indígenas no pueden ir a las iglesias de los blancos, ni a las católicas ni a las cristianas. Ya los indígenas no pueden ir a las escuelas de los blancos, ni los blancos pueden ir a las escuelas de los indígenas. Los maestros blancos no pueden enseñar en las escuelas indígenas, y cualquier persona, a veces hasta sin bachillerato, son los maestros de las escuelas indígenas, porque se hizo una división tal que ahora no pueden tratarse entre sí. Es increíble, por lo menos en ese particular, en la China Quichá. Pero que una persona no haya escuchado de Jesucristo en un país como nosotros, que se dice ser cristiano, me sorprendió demasiado. Muchos de ellos no saben nada del evangelio, mucho menos de la sana doctrina. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ir, y tenemos que ir a todos los lugares, no importa dónde sea. Cuando yo llegué a Palmar, yo creí que yo había llegado a cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra. Yo le conté a los hermanos, yo crecí en Limón, nací en Limón y crecí en Limón, entonces hacia el sur no conocía nada. Cuando a mí me dijeron que había una iglesia sin pastor y que si alguien no la tomaba pronto le iban a cerrar, yo busqué un mapa de viajero para poderme guiar, porque ni siquiera sabía hacia dónde iba, y por medio del mapa me fui guiando. Habían partes de la costanera que no estaban terminadas, yo me fui por costanera, y el carro muchas veces lo pasé por agua, por cruzando quebradas, y el agua me llegaba hasta la tapa del carro, un carro carburado, yo no sé cómo se me apagó ahí, y cuando entraba muy rápido le llegaba hasta el parabrisas el agua, y mis hijos en algunas ocasiones iban sacando con vasos plásticos el agua que llegaba como a la mitad de la puerta, sacando agua para afuera. Increíble.
Pero yo le dije a mi esposa, ahora sí, estamos cumpliendo la gran comisión, llegamos hasta lo último de la tierra, pero estando allí, ahora nos dimos cuenta que habían lugares más adentro, más allá. Por ejemplo, a la China Quichá tenemos que manejar 3 horas para llegar y después 3 horas de regreso a la casa. A Boruca manejamos 1 hora para llegar. A Saibón de Terra manejamos 2 horas. A Chamba 1:30. Y el estudio bíblico que tenemos más cerca está a 15 kilómetros de Palmar. Luego la iglesia de Sierpe está a 20 kilómetros de Palmar, hacia otra dirección, hacia la costa. Algunos domingos nos estamos desplazando más de 200 kilómetros para poder predicar en 2 lugares un mismo día. Así que cuando yo comprendo ahora que el Señor quiere que vayamos, comprendo hasta dónde tiene que ser. Yo creí que yendo a mi vecino en algún momento o sirviendo en la comunidad donde estaba viviendo era suficiente, pero no, es hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos de ir a cada rincón, no importa lo que eso represente, el esfuerzo, el sacrificio, el cansancio. Algunas veces mi esposa dice, qué lástima que no nos podemos quedar aquí, estoy molida. Pero no nos podemos quedar. La casa que tenemos donde hacemos los cultos en Saibón de Terra no está acondicionada, todavía no tiene electricidad ni agua. Pero algunas veces uno quisiera no regresar al mismo día. Son calles malas, calles de piedra, calles incómodas, pero Dios nos envió allí. Cuando Dios nos envía a ir hasta el extremo más escondido de la tierra. También debemos de reconocer no solamente hasta dónde tenemos que ir, sino como punto número 4, ¿por qué debemos de ir? O ¿para qué debemos de ir? La respuesta está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5. 2 Corintios capítulo 4 versículo 5. 2 Corintios 4, 5. Dice la Biblia: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Para qué debemos de ir? Para predicar a Jesucristo, no a contar lo bueno que somos, no a hablar de nuestras propias anécdotas, no impresionar a la gente con nuestra historia, sino con el poder del Evangelio. Una vez tuve que predicar en Palmar en un funeral y llegó una cantidad de personas increíbles. En Palmar hay algo extraño: cuando una persona muere, todo el pueblo va, lo conozca o no lo conozca. Y como la iglesia de Palmar está al frente del cementerio, todas las personas le piden el templo a uno y le piden que predique, no importando el muerto. Una vez me invitaron a predicar y al final me dice una persona: ¿y usted conocía al varón? Digo, no, ¿usted sabía que era narco? Prediqué en un funeral de un narco, el Black le decían, y murió por una riña de eso. La señora me dijo: es mi primo, pastor, usted podría hacerle el servicio. Como la señora era cristiana, era miembro de nuestra iglesia, y yo yo asumí que tal vez él era cristiano. Él venía aquí cuando estaba pequeñito, me dijo. Pero entre todos esos funerales, una vez había más de 200 personas en el templo escuchando el Evangelio, y por lo menos 3 personas al final me dijeron: viera cuántos años tenía yo de no escuchar un buen mensaje. Y no era nada del otro mundo, era lo que nosotros siempre hemos conocido. Enfoqué la necesidad de la salvación y la urgencia de aceptar a Jesucristo, porque algún día nosotros tal vez íbamos a estar en la condición de ese caballero. Pero me dice: no, nosotros vamos a una iglesia donde el pastor, desde que empieza a hablar de sí mismo, donde nunca usa un versículo. Dice: tenemos años de estar allí y no recordamos que el pastor diga: busquen el texto, vamos a predicar sobre tal. Y entonces son iglesias que
no predican la palabra de Dios. Cuando era pastor en Palmar, competíamos contra 25 iglesias en Palmar, en un lugar de 5,000 personas, y yendo y abarcando todos los rincones que incluyen las fincas hasta Sierpe. Palmar tenía 9,000 habitantes, pero había que desplazarse demasiado para ir de lado a lado. Pero ahí lo que teníamos nosotros de trabajo eran 5,000 habitantes y habían 25 iglesias de todo tipo. Solo en un barrio con 50 casas habían 5 iglesias, en barrio Alemania, 50 casas, 5 iglesias. Luz del Mundo, una iglesia pentecostal, adventistas, sacarianos y una iglesia más pentecostal. Y en el barrio por donde está la iglesia está Cuadrangular, Testigos de Jehová, Asambleas de Dios, Metodistas, Católicos y Bautistas. Y en otro barrio 3 iglesias, y en otro barrio 3 iglesias. Lo mínimo que hay es una católica, una metodista y una Asamblea de Dios, hasta llegar a 25. Pero muchos de ellos, cuando llegaban a visitar a la iglesia por algo, aceptaban a Cristo en nuestra iglesia, teniendo tal vez 10, 15, 20 años de asistir a una iglesia como esa. Nunca habían escuchado el evangelio correctamente. Por eso, cuando digo, ¿qué debemos de predicar? Cuando vamos a predicar el evangelio, ¿para qué vamos? A predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, el corito muy conocido, todos lo podrían decir casi de memoria porque está casi literal. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no importando la nacionalidad, no importando la condición social, no importando su formación. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios y cambia, transforma, renueva, salva al hombre. Y nosotros tenemos que ir para predicar a Jesucristo. Muchos testimonios en la iglesia en Palmar tuvimos. Una vez estaba predicando y un señor llegó y se hincó en la plataforma, y todo el mensaje estuvo allí, sollozando. Yo no quería parar porque estaba emocionado, ¿verdad? Pero al final quise hablar con él, y se levantó y me dijo: muchas gracias, pastor. Este hombre había tomado toda su vida. Franklin, el famoso Comején, siempre anduvo como un indigente ahí casi en Palmar Norte, conocido porque nunca estuvo sobrio. Ese día no volvió a tomar más. No le tuve que aconsejar, no le di el plan de salvación, no le expliqué nada. Ese hombre ahí tuvo un encuentro con Dios, él y Dios solo. Mientras yo predicaba, él estaba derramando su alma delante del Señor y no volvió a tomar más. Miguel Díaz llegó una vez, no el de Fuentes de Luz. No, Miguel Díaz, otro señor de la iglesia. Llegó y lo llevó la mamá. Lo sostenía de una mano la hermana mayor y la mamá de otro lado, y él estaba como un títere. Los pies se lo movían para todos lados, no se podía sostener por sí mismo. Estaba ebrio, estaba borracho. Había llegado a una condición de alcoholismo que se tomaba el perfume de sus hermanas, ya la desesperación por alcohol. Pasaba más en los caños que en otro lugar. La mamá me pedía oración por él, pero ese día decidió llevarlo a la iglesia y me decía: pastor, ayúdame, yo no sé qué hacer con mi hijo. Llegaron, se sentaron y un señor me hacía: lo saco. Y yo lo llamé a la plataforma y le digo: si no molesta a nadie, no le falta respeto a nadie, no, déjenlo ahí. Nada más esté usted a la par y no se levante. Después de un rato me decía: tiempo, cambio, porque estaba tan alcoholizado que no se soportaba estar a la par de él. Mandamos a otro señor y después: tiempo, cambio. Igual. Pero ese señor aceptó a Jesucristo, escuchó el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Escuchó el mensaje de Jesucristo y hoy todavía permanece en la iglesia, casado con una cristiana, con 2 hijos. Ahí permanece, está fiel. 12 años en la iglesia.
Llegó una pareja de hermanos también que estaban sumidos en la drogadicción y en el alcoholismo. Llegaron a una sociedad de jóvenes, aceptaron a Cristo. Dice, yo venía a esta iglesia porque nos daban un boli cuando nos subíamos al bus. Cada niño que iba en el bus a la iglesia le daban un boli, yo vine. Pero ahora estoy involucrado en muchas cosas y necesito. Y pensé en la iglesia que me regalaba un boli para volver. Aceptaron a Jesucristo los dos. José, bueno, uno de ellos está soltero todavía, pero José está en la iglesia, casado con una cristiana y con 2 hijos también, fieles, sirviendo a Dios. El poder del evangelio. Por eso ya sabemos que tenemos que ir, y todos tenemos que ir. No esperemos que la iglesia, que la gente venga al templo o que la gente busque a Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, sino es porque en algunas ocasiones nos llevamos circunstancias que quebrantan nuestra vida, o tenemos problemas financieros, o problemas con los hijos, o problemas en el matrimonio. Nadie buscaría un consejero espiritual para que le ayude. Nadie busca a Dios por su propia voluntad. Nosotros tenemos que ir y traer a esas personas. Tenemos que ir y hablarles del evangelio. Debemos de ir y explicarles que hay solución para ellos en Cristo. Y esto es una misión para todos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Bien conocidos los versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. La Biblia dice que se puede saber si uno es salvo o no, porque la gente dice eso, nadie lo sabe. Hay que esperar después de la muerte, hay que esperar el juicio final. No. Si una persona hace profesión de fe, confiesa a Jesucristo como su único Salvador, lo recibe de corazón, lo acepta como su Salvador personal, la Biblia dice, puede estar seguro que es salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí es donde viene nuestra responsabilidad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a profesar a Jesucristo como su Salvador si no saben quién es? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no ha ido nadie a predicarles, ¿cómo van a creer en él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Pero si la gente no ha escuchado el evangelio, ¿cómo van a encontrar el poder para cambiar sus vidas? Nosotros somos los responsables de que ellos lo conozcan. Dios necesita hombres y mujeres para hacer esta tarea. Ya no solamente como un estudio bíblico, como un miembro que le comparte su fe a otro. Dios necesita personas que entreguen y consagren su vida para ir al campo misionero. Jesús decía, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Nunca ha sido suficiente los predicadores. Hay más pecadores que predicadores. Hay más gente perdida que iglesias. No debemos de dejar de ir a predicar y llamar a hombres y mujeres que entreguen su vida y se consagren para predicar el evangelio, con todo lo que eso involucre. Prepararse en el instituto, en el seminario, dejar tal vez su profesión. Yo sé que no todos están de acuerdo con eso, pero muchos de los pastores que tenemos en el compañerismo lo hicieron algún día. Muchos tenían una carrera, muchos tenían un sueño, muchos tenían planes, pero un día escucharon el llamado de Dios y renunciaron a todo eso para servirle. No tiene que ver con talentos, ni con preparación académica, no tiene que ver
con cosas materiales, tiene que ver con el llamado. Y cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, Dios provee. Cuando Dios llama, Él prepara a la persona para el lugar donde Él quiere que esté. No importa cuántos años se lleven, Dios va a irle preparando y le va a ir adecuando para ese momento. Las personas se preguntan: ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener mi estatus social? Pero todo eso déjeselo a Dios. No estoy hablando solo de jóvenes. Yo le decía a los hermanos en la mañana, siempre hacemos como el énfasis en los jóvenes, ¿verdad? Salen del bachillerato, qué bueno que entren al seminario. Y es fácil sostener jóvenes. Le damos un cuarto en la iglesia, los convertimos en los guardianes del templo, ya no tenemos que pagar seguridad, y los alimentamos en las casas de los miembros. Uno le da el desayuno, otro el almuerzo, otro la comida. Yo pasé años en eso. En Cetillal, el pastor había hecho un horario, y cada semana me cambiaba el lugar del desayuno, al almuerzo y la comida. Y así pasé todo un año cambiando a 3 lugares diferentes cada día donde tenía que ir a comer, y así me sostuvo la iglesia por muchos años. Uno de ellos, no sé si han escuchado hablar de Jorge Rosabal, vivía en un precario, y a veces cuando yo llegaba, como las condiciones eran muy feas, el hijo salía rápido con una tabla para ponerla delante mío para que yo no me metiera en los charcos y en el agua sucia. A los años me di cuenta que muchas veces ellos renunciaron a una comida para compartirla conmigo. Y hoy en día usted tiene que ver su casa. Qué hermosa, qué precioso todo lo que Dios ha hecho con ellos. Hermanos, servir a Dios es algo tan especial, y hay una promesa, como lo decía el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Yo estoy pensando que tengo 50 años y un poquito más. Yo estoy pensando que un día no tendré la energía ni la fuerza con la que he trabajado Dios por 34 años. Yo pienso que cuando yo sea un hombre de 70 años, quizás no tendré la condición física para hacer eso. Tal vez necesite a alguien para entrenarlo, para que ocupe mi lugar en unos años. Porque yo no pienso llegar a ser un estorbo en la obra. Yo tengo que pasar la antorcha en algún momento para que eso siga progresando, y yo tengo que retirarme para darle oportunidad a la nueva generación. Estoy tal vez a 13 años de pensionarme, ¿verdad? Si fuera por tiempo. Yo le permito a Dios que me dé fuerza unos 20 años más, pero en algún momento alguien tiene que estar al lado mío y conocer el sistema y la forma y los pueblos, porque yo pienso que también llegará el momento donde no puedo atender tantos lugares. Ya ahorita casi es imposible, una semana no nos alcanza, hacemos cultos martes, miércoles, jueves, viernes, visitamos en todos lugares, en lugares diferentes todos los días, y hay días que vamos 2 o 3 lugares. Hay ocasiones donde fui y prediqué en Guásimo un día, prediqué en Chamba, prediqué en Vijagual y prediqué en Ceibón. Ahorita estamos haciendo un plan, mi esposa y yo, de ver cómo con esa casa donde le estamos haciendo la instalación eléctrica podemos hacer un culto más tarde, tal vez a las 5, y predicar en la mañana en Sierpe, a las 2 en Guásimo, y tal vez a las 5, porque necesitamos como 2 horas para llegar a Ceibón a predicar el último culto a las 5 de la tarde. Pero el día solo tiene 24 horas y la semana solo 7 días, ¿verdad? Ya llegará un punto donde todas las horas y todos los días se acabarán. Necesitamos personas, y yo creo que por aquí están las personas que pueden en el futuro, en algún momento, ir tomando esos pequeños grupos y ir desarrollando iglesias fuertes allí. Yo no sé si Dios quiere tomarlo en cuenta usted, pero todo lo que Dios necesita de usted es que usted diga: sí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, el Señor hace un llamado, y es un llamado que ha estado haciendo por todas las generaciones.
por todos los años, y todo el mundo conoce esta historia, pero muy pocos han respondido a este llamado. En la revelación de Dios a Isaías, cuando le ve en su santo templo, donde las puertas del templo rechinaban, o sus bisagras o los quiciales, dice la Biblia, por la presencia de Jehová, en medio de toda esa majestad y gloria que Dios quiso revelarle a Isaías, dice Isaías que escuchó esto: después oí la voz del Señor, estoy en Isaías 6:8, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Es todo lo que el Señor está esperando escuchar de usted y de mí, para tomarnos en cuenta en su obra de alcanzar el mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias por tu palabra. Gracias por la gracia que mostraste hacia nosotros, por tu compasión, por tu paciencia, Dios. Gracias por dignarse a vernos. El salmista decía: cuando veo los cielos, obra de tu dedo, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿quién es el hombre para que lo visites o para que tengas de él memoria? Ni siquiera somos algo grande o importante como para que tú inclines tu rostro desde tu santo trono, desde el cielo, desde tu majestad, para que eche una mirada sobre nosotros. Y sin embargo estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz, y ahora nos pide que podamos ir a predicar a ese Jesús que nos salvó a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Por favor, Dios, toca los corazones de esta congregación y levanta siervos de entre ellos. Mientras usted ora y medita tal vez en alguna de las cosas que hemos hablado esta mañana, ¿no le gustaría responder al Señor como otros en el pasado? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Estamos hablando de dedicar su vida a tiempo completo para el Señor. Estamos hablando de decir: Dios, yo quiero ser un siervo tuyo. Tal vez pues tendrá que meditar y orar, y tendrá que hablar con su pastor y ver las posibilidades de un lado y del otro de cómo podrían empezar o sostenerse, pero eso déjeselo a Dios. Ahora solamente responda: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Si usted quisiera responderme aquí, póngase de pie. Póngase de pie. Dios le está hablando, Dios le está llamando. Las almas se están perdiendo. La necesidad es muy grande. El mundo necesita hombres y mujeres dispuestos a dedicar, consagrar sus vidas, prepararse para ir a hablar de Jesucristo. ¿Quiénes dirían: cuente conmigo, Señor? A Dios, por supuesto. Cuente conmigo, heme aquí, envíame a mí. ¿Habrá alguien? No precisamente tiene que estar soltero. No precisamente tiene que estar terminando el bachillerato. Usted ya puede ser un profesional, y quizás usted ya tiene todos los sueños que puede tener un ser humano para el futuro, pero Dios puede cambiar eso hoy. Habrá alguien que diga: heme aquí, envíame a mí. Lo invito a ponerse de pie. Si es su respuesta al Señor, bien. Eso tiene que ser convicción personal. No podemos presionar a nadie ni obligar a nadie. Pero también usted puede servir en su obra local. También usted puede, como dijo el pastor don Mario, citando a un antiguo misionero: necesitamos personas que sostengan la cuerda para que otros bajen al pozo. Necesitamos iglesias que sostengan a los misioneros que van a predicar. Necesitamos iglesias locales fuertes que contribuyan de una y otra manera para poder sostener su obra y también la obra misionera. Tal vez usted diga: Dios, yo me comprometo a seguir apoyando a mi iglesia local,
para que otros puedan ir. Cuente conmigo. Y entonces yo le pido, si esa es su decisión, que se ponga de pie. Dios, cuente conmigo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que está en mi posibilidad y un poquito más para ayudar a los siervos y a las siervas de Dios, para que continúen haciendo este trabajo. Y quizás quiera agregar un poquito más. Y si un día quieres que yo te sirva de esa manera, estoy dispuesto. Padre Dios Todopoderoso, aquí hay un grupo de tus hijos tomando decisiones importantes sobre su apoyo en la obra local a favor de la obra misionera. Tú sabes sus nombres, sus vidas, tú sabes sus posibilidades, y todos ellos están dispuestos a hacer algo más para que el evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Tómalos en cuenta, Dios, y ayúdalos a cumplir este compromiso que han hecho. Te pido que les des el poder de lo alto y les des todo lo suficiente para que teniendo todo, en todas las cosas, todo lo suficiente, también pueda contribuir con la obra de Dios. Pido estas cosas y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.